Andrew tenía prisa para llegar a una reunión en su oficina. Con el rabillo del ojo, vio de nuevo a la gitana que estaba sentada en los escalones. Llevaba 3 días allí, y no tenía ni idea de lo que hacía. No parecía acosar a nadie, no pedía limosna ni ofrecía nada. ¿Qué le haría estar allí? Parecía estar esperando a alguien. «Bobby, ¿verdad que te llamas Bobby?», le preguntó Andrew al guardia de seguridad. «Ayer te pedí que te ocuparas de esa mendiga cerca de la oficina». «Me llamo Taylor». «Pero no importa», respondió el guardia. «¿Y qué quieres que haga?» «Ya la eché 5 veces, pero en media hora ya está de vuelta». «¿Quieres que la golpee?» «Eso podría meterme en prisión». «Y además, ni siquiera está pidiendo limosna, solo se sienta allí». «Mira, en principio no te he pedido tu opinión. Y de ahora en adelante, si quieres seguir trabajando en mi empresa, sigue mis órdenes», dijo Andrew de forma clara. Luego sacó un billete de su cartera y se lo mostró al guardia. «No es necesario golpear a nadie. Muchos problemas se pueden resolver sin usar la fuerza». Andrew salió de la oficina, se acercó a la gitana, se inclinó y le extendió un billete de 5,000 rublos. «Querida, me gustaría que tu persona ya no fuera vista en los escalones de mi oficina», dijo Andrew. «Y te advierto, esta es la única vez que lo hago. La próxima vez. Así que mejor no vuelvas». La gitana miró el dinero y luego lo miró a los ojos. Su mirada le pareció bastante penetrante. Era como si le estuviera mirando el alma y tocando cuerdas invisibles en su interior. «Usted debe ser Andrew, ¿verdad?», preguntó la gitana, sin apartar la vista de él. «¿Está pensando en casarse?». «La novia es Cheryl». «Información confidencial». «Así que no me hagas aquí de adivina», interrumpió Andrew. «Eso es fácil de averiguar con cualquiera. Así que mejor lárgate». La llama cariñosamente Serry. «Y lleva un bebé en su vientre», sonrió la gitana. Andrew cambió de rostro. La sonrisa desapareció de sus labios. Tiró el billete a los pies de la adivina y ya estaba por irse. «Pero el bebé en su vientre no es tuyo. Sería mejor que vigilaras a tu novia», añadió la gitana. Andrew se quedó paralizado en el umbral. Le tomó unos segundos comprender lo que acababa de escuchar. Luego, Andrew se dio la vuelta rápidamente, pero la gitana ya no estaba en los escalones de su oficina. ¿Vigilar a la novia? Fácil decirlo. ¿Contratar a un detective? Buena idea, pensó Andrew. Aunque, esto es una locura, su voz interior desechó enseguida esa idea. Las relaciones y el amor deben basarse en la confianza. Pero, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo podía esa gitana saber que él la llamaba Serry? Solo él la llamaba así. Todos sus amigos, conocidos y familiares la llamaban Cheryl. Eso había sido desde que era pequeña. Los padres tardaron mucho en elegir un nombre para la niña y llegaron a un compromiso. Cheryl les pareció un nombre muy sonoro y bonito. Pero la abuela, que fue invitada desde el pueblo para cuidar de la niña enferma, consideraba que el nombre era demasiado largo y complicado para una niña pequeña. Lo simplificó a su versión más común, Cheryl. Bueno, si es Cheryl, que sea Cheryl, decidieron los padres. Desde entonces, todos la llamaban Cheryl. Cuando comenzó a salir con Andrew, él pensó por un tiempo que ese era su nombre, Serry. Y solo cuando presentaron su solicitud de matrimonio, descubrió que su nombre era Cheryl. «Te llamaré Serry», le dijo entonces. Andrew quería inventar un apodo cariñoso e íntimo, algo que solo ellos usarían entre ellos.
Pero la chica se negó rotundamente a ser conejita, cariño, pequeña o dulzura. Me puedo imaginar cuántos de esos conejitos, patitos y gatitos tuviste, le dijo Cheryl. ¿Quieres ponerme en la misma categoría que ellos? Mucha gente lo hace, para luego llamarles por un nombre ajeno. Es muy práctico. Pero conmigo ese truco no funcionará. Claro que no te voy a convencer de que soy santa. Pero créeme, si hubiera tenido una relación seria con alguno de ellos, ya estaría casado, respondió Andrew. Fue entonces cuando decidió llamarla Cerry. Imagínate. Mi tonto decidió llamarme Cerry. Le contaba Cheryl entre risas a su mejor amiga. Habían sido amigas desde la infancia. La amiga de Cheryl se llamaba Alice. Alice era mitad gitana. Era una historia complicada sobre su madre, que, a regañadientes, le había contado a su hija cuando ya había crecido. Cuando la madre de Alice, Judy, era joven, sus padres querían casarla. El novio era de una familia rica y mucho mayor que ella. Judy había sido educada de tal manera que no podía desobedecer a sus padres, especialmente a su madre autoritaria. La boda fue fijada para el otoño. Para evitar posibles tentaciones, los padres enviaron a Judy al pueblo de su abuela. Pensaban que, lejos de los amigos y de la vida de la ciudad, estaría más tranquila. Al principio, Judy se sintió sola, pero un día conoció a Steve. Steve era gitano y vivía en un campamento fuera del pueblo. Fue un amor a primera vista, precisamente eso de lo que sus padres tanto querían protegerla. Judy huyó con Steve al campamento gitano. Al principio, la abuela lo ocultó a los padres, pero luego lo supieron y trataron de esconder lo sucedido al prometido. Steve quería casarse con Judy, pero el campamento no la aceptó. Abatida y deprimida, Judy regresó a la casa de su abuela. Sus padres la trajeron de vuelta a la ciudad, pensando que la tormenta ya había pasado. Sin embargo, resultó que Judy esperaba un hijo. Desesperados, los padres la llevaron al médico para salvar su honor frente al prometido. Pero el médico no pudo hacer nada. Al enterarse de esto, el prometido rompió el compromiso. Lleno de furia y desesperación, el padre echó a Judy de la casa. Pobre y desdichada, ella, estando embarazada, vagó de amigo en amigo hasta que consiguió trabajo con vivienda. Judy trató de localizar a Steve para contarle que iba a ser padre. Pero resultó que Steve había muerto. Hubo una pelea con cuchillos en el campamento y Steve fue víctima de un ajuste de cuentas. Después de perder a su amado, Judy decidió vivir por su hijo. Cuando nació la niña, Judy la llamó Alice en honor a la madre de Steve. De esta manera quería rendir homenaje a su amor perdido. Alice creció siendo una niña morena de cabello negro. En el patio donde vivían con su madre, los niños la llamaban Diablita y nadie quería jugar con ella. Cuando Alice empezó la escuela, la maestra la sentó en el mismo pupitre con otra niña que era todo lo contrario de Alice. Tenía rizos rubios, ojos azules, piel pálida, una criatura delicada con un carácter autoritario y caprichoso. La niña se llamaba Cheryl. Nadie quería ser amiga de Alice, pero Cheryl se hizo su amiga. Los niños se burlaban de Alice por su nombre. Alice, Alice, ¿cuándo regresas del país de las maravillas? Seguro que te metiste por la chimenea y te llenaste de hollín. Le gritaban. Pero solo cuando Cheryl estaba cerca, se callaban, temiendo recibir un regaño de su parte. Alice agradecía a su amiga por esa protección y estaba dispuesta a perdonarle cualquier cosa. Era una relación extraña. Cheryl no permitía que nadie molestara a Alice,
pero a menudo la manipulaba como quería. No importaba lo que sucediera, dondequiera que las dos estuvieran involucradas en travesuras, Cheryl siempre echaba la culpa a Alice. Aunque, casi siempre, la instigadora era ella. Alice aceptaba sumisamente toda la culpa. Los maestros y los compañeros siempre creían a la rubia de ojos azules. Claro, según su opinión, todo era culpa de la gitana morenita. Después de todo, ya existía una mala reputación sobre los gitanos. ¿Quién puede hacer algo malo? Claro, una gitana. Cheryl era como una madrina en las sombras. Alice soportaba, aguantaba y perdonaba. Sabía que no encontraría otra amiga. Nadie quería relacionarse con una niña mestiza. En la escuela, Alice a menudo era observada no solo por su aspecto moreno, sino también por su madre. Algunos pensaban que Judy había adoptado a Alice y la niña solía escuchar apodos crueles, adoptada. Alrededor del 7º grado, en su grupo de amigas apareció Richard. No era el chico más inteligente, apenas pasaba de un 2 a un 3 y, al parecer, una vez incluso repitió el curso. Su cabello rizado y rojizo, que se levantaba por todos lados, le daba un aire aún más tonto. Cheryl inmediatamente se fijó en él. Ni se te ocurra mirar a Richard. Él será mío y solo mío, le dijo a Alice. Alice lloró toda la noche. Richard le gustó desde el primer momento. Pero, ¿podía ir en contra de su amiga? ¿Podía arriesgarse a perder esa amistad? Aunque ya en ese momento se entendía que la relación entre ellas era extraña, más parecida a un juego de un solo lado. Este tipo de relaciones a menudo se considera tóxica o abusiva. En realidad, Cheryl necesitaba mucho más a Alice de lo que Alice necesitaba a Cheryl. Pero la sumisa Alice asumió el rol de víctima. Cheryl perdería mucho más si Alice dejara de ser su amiga. Si Alice hubiera mirado a su alrededor y ampliado un poco su visión, tarde o temprano habría encontrado verdaderos amigos. Pero ya estaba completamente dominada por Cheryl, la cual no la dejaba ir. Esas eran relaciones codependientes, más que amistad. Ni siquiera por sus propios sentimientos, ni por su primer amor, Alice podía ir en contra de su amiga. Sufría en silencio, llorando por las noches. Cheryl, por su parte, disfrutaba de la atención de Richard. Pero no se apresuraba a abrirle su corazón. Ten piedad del chico, le decía Alice a su amiga, él te mira como un perrito mira un trozo de salchicha. Ah, ¿así que me ves como salchicha? Se reía Cheryl. No en ese sentido. Se defendía Alice. Es solo que tiene esa mirada. Ten piedad de él, porque parece que te quiere. Ya sé que me quiere, sonreía Cheryl. Y tal vez yo también lo quiera. ¿Y qué? Pues dile. ¿Cuál es el problema? Yo, en tu lugar, lo diría, comentó Alice. Menos mal que no estás en mi lugar, respondió Cheryl bruscamente. ¿Y sabes qué, Alice? Déjame a mí manejar esto. Y recuerda, nunca debes mostrarle a un chico que te gusta. Si lo haces, perderá el interés por ti. Creo que a Richard no se le va a pasar el interés, dijo Alice. Y tú deja de pensar en mi Richard. Ya habrías conseguido novio hace tiempo, le respondió Cheryl. ¿Quién me querría a mí? En realidad, lo que más temía Alice era revelar sus sentimientos por Richard y hacerle saber a Cheryl lo que sentía. Así que guardó su amor bien profundo dentro de ella y lo cubrió con una losa de granito. Después de terminar la escuela, el romance entre Cheryl y Richard dio un paso más serio. Empezaron a salir como adultos, e incluso Richard pensaba en el matrimonio.
El problema era que no tenía con qué casarse, provenía de una familia pobre y numerosa. Richard no tenía padre, solo madre y 5 o 6 hermanos menores, todos de diferentes padres. No era, ni de lejos, la familia más afortunada del vecindario. Richard también se metía en líos con frecuencia, aunque, claro, mucho más serios que las travesuras de 2 amigas de la infancia. Ya había sido detenido varias veces por la policía y estaba en sus registros. Esto hacía que Cheryl lo encontrara aún más atractivo. Sin embargo, ella seguía sin apresurarse a abrirle su corazón. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que ella me quiere? Le preguntó Richard a Alice, a quien consideraba solo una amiga. ¿Y tú qué piensas, Richard? Ella duerme contigo, respondió Alice sin rodeos. ¿Pero por qué entonces no lo dice? Preguntó el chico confundido. Normalmente son los chicos los que esconden sus sentimientos, según tengo entendido. Pero en nuestro caso, todo es al revés. Yo le repito en cada esquina que la amo, pero de ella no he escuchado esas palabras ni una sola vez. ¿Y si miras a tu alrededor? Tal vez encuentres a una chica que realmente te quiera y te lo diga, dijo Alice. ¿A quién estás insinuando ahora? ¿Me estás sugiriendo que deje a Cheryl? Alice se sonrojó profundamente y desvió la mirada. Dios mío, casi se traiciona. Eso habría sido una vergüenza, pero por suerte Richard no notó nada. En ese momento, él estaba mirando al suelo, observando el diseño de la alfombra. Alice, aunque sufría por Richard, no quería perderlo como amigo. Estaba segura de que, si él descubría sus sentimientos, inmediatamente dejaría de hablarle. Y entonces, perdería también a Cheryl. Así que así era su triángulo amoroso. Pasó un poco más de tiempo y un día Cheryl le dijo a Alice que, al parecer, pronto se casaría. ¿Con Richard? Preguntó Alice, con esperanza y tristeza al mismo tiempo. Esperanza, porque se alegraba por su amigo, y tristeza, porque ella misma estaba enamorada de él. No me hagas reír. ¿Casarme con él? Es un pobre como una ratón de iglesia. ¿Me sugieres que me mude con él y sus hermanos y hermanas y comencemos a tener hijos como su madre? Menuda elección, respondió Cheryl con desdén. Todavía tengo mi razón. Pero él te ama, dijo Alice, repitiendo lo que ya le había dicho antes. Y me parecía que tú también. ¿Y qué? Replicó Cheryl. ¿Quién dice que hay que renunciar al amor? Las chicas normales se casan por interés y tienen amantes para el corazón. Dios mío, qué cosas tan feas dices, espero que estés bromeando. No, para nada. Mejor no me digas cómo debo vivir. Tú nunca has besado a nadie, y ya vienes a darme consejos. Yo me encargaré, Cheryl, como siempre, cortó a su amiga. Y entonces, ¿quién es tu guapo calculador? Alice decidió cambiar de tema para no pelear con su amiga. Oh, no te imaginas, ni yo sé cómo logré enganchar a un chico tan rico y guapo. Cheryl incluso brilló los ojos de anticipación por lo que iba a contarle a su amiga. Si necesitas alguna otra traducción, no dudes en pedirla. Era una rara combinación de apariencia atractiva y riqueza. Cheryl sacó un teléfono nuevo de última modelo de una marca conocida y le mostró el regalo a su amiga. Alice le pidió ver las fotos, pero Cheryl se negó. Ni lo sueñes, o peor, que lo vea Richard. Dijo Cheryl entre risas. Ya ni siquiera pensaba en lo que decía y en cómo podría herir a su amiga. La costumbre de Alice de soportar todo le daba a Cheryl esa libertad. ¿No te parece que esto no es justo para él? Eso no es asunto tuyo,
respondió Cheryl. Desde que tenía un prometido rico, Alice y Cheryl se veían muy poco. Cheryl tenía que manejarse entre los dos hombres y encontrar tiempo para no ser atrapada por ninguno de los dos. Así que ya no le quedaba tiempo para su amiga. Se podría decir que veía más a Rachel que a Cheryl. Un día, Alice fue a la casa de Rachel. Quería entregar algo a sus hermanas menores. Ahí se encontró con Cheryl en una situación bastante comprometedora. Después, a solas, Alice le preguntó a su amiga: ¿Es en serio? ¿De verdad, bromeando o no, sigues viéndote con Rachel mientras sales con un hombre rico? Eso es, al menos, mezquino para con los dos. ¿Y qué hago con el padre de mi futuro hijo? Se rió Cheryl. ¿Qué padre? No entendió Alice. Estoy embarazada de Rachel. ¿Y qué pasa con tu rico? Deja de llamarlo rico, se llama Andrew. Respondió Cheryl irritada. Y él cree que es su hijo, así que todo está saliendo bien. Ya presentamos la solicitud. ¿Y si acaso vine a despedirme de Rachel? ¿No lo habías pensado? Las personas normales no se despiden así. Exactamente, las personas normales sí se despiden así. Aunque, ¿de dónde lo sabes tú? Dijo Cheryl, y, pidiéndole a su amiga que no se metiera en su vida, se fue. Todo cambió en ese momento, casi de inmediato, como si la tierra se hubiera dado vuelta. Todo quedó patas arriba, o más bien, al revés. Alice aún no podía entender el significado de sus propios sentimientos. Sabía sobre la relación entre Rachel y Cheryl, pero de alguna manera no lo tomaba en serio. Ahora, al enterarse de que iban a tener un hijo, era como si cayera del cielo al suelo. Richard sería el padre del hijo y su mejor amiga. Ya no quedaba esperanza. Todos dicen que es imposible obligarse a uno mismo a amar a otra persona. Tal vez, quien podría discutirlo, pero Alice sabía con certeza que sí era posible obligarse a dejar de amar a alguien. Quizás no fue poca cosa el hecho de que tenía raíces gitanas por parte de madre. O tal vez fue el haber guardado sus sentimientos por Rachel durante tantos años. Alice viajaba en el autobús, pensando en lo que había pasado, en la vida en general y en sus sentimientos. ¿Cómo iba a vivir ahora? Giró la cabeza hacia la ventana y de repente vio un abedul que estaba en medio de un gran césped. Claramente nadie lo había plantado allí a propósito, había llegado allí por casualidad, como una caña en el campo. Si necesitas más traducciones o alguna aclaración, no dudes en preguntar. Tal vez ella, como la pequeña abedul, estaba sola, como ella. La vida parecía haberla tratado de la misma manera. La amistad con esa niña caprichosa, más bien, había sido un obstáculo en su vida, en lugar de una ayuda. De repente, la chica sintió una especie de parentesco con ese abedul. Le pidió al conductor que se detuviera, bajó del autobús, corrió hacia el árbol, se apoyó en él y lo abrazó como si fuera su hermana. Algo en el alma de Alice se volteó. Se dio cuenta de que, al igual que ese abedul, estaba sola en el campo de la vida. Él no me ama, pensó Alice, y Rachel. Nunca lo amé, ¿por qué estoy perdiendo mi vida y mis fuerzas por él? ¿Por qué no debería amarlo? Tengo que seguir adelante. Se levantó y se fue a casa. La gente que pasaba en coches y autobuses probablemente pensó que veía a una loca abrazando y besando un abedul. Pero a Alice no le importaba. De repente, sintió un increíble aumento de fuerza y energía. Sintió libertad. Probablemente, eso mismo sintieron los esclavos al obtener su libertad. Ya no amaba a Rachel. Había encontrado a sí misma.
Había encontrado su libertad. Era un sentimiento indescriptible, una felicidad inmensa. Alice aún no sabía que la esperaban pruebas igualmente serias. No sabía que en casa la esperaba una mala noticia. Los policías estaban allí. La estaban buscando bajo sospecha de haber cometido algún crimen. No he hecho nada, dijo Alice. Bueno, quizás crucé la calle en un lugar no permitido. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Es eso motivo para una visita de la policía? Sin embargo, como resultó, el crimen era mucho más grave. Estaban buscando a un chico de cabello rojo y una chica de cabello oscuro, embarazada. «Mamá», gritó Alice. «Pero no estoy embarazada, ¿no lo ves?» «Creo saber de dónde viene el viento», dijo su madre. «Te creo, pero ¿crees que los investigadores te van a creer? ¿Recuerdas esa peluca que usaste cuando actuaron en la fiesta de graduación en la escuela? Entonces, tú y Cheryl deberían haber tenido el cabello negro. ¿Crees que es ella? Creo que ella se puso esa peluca y se hizo pasar por ti», continuó su madre. «Por eso te están buscando. Esa mala persona te ha vuelto a meter en problemas». «¿Y qué debo hacer ahora?», dijo Alice casi llorando. «Creo que deberías irte al pueblo, hasta que todo se calme aquí». Alice tuvo que apresurarse a recoger sus cosas y marcharse. Nadie sabía dónde estaba ese pueblo, donde Judy se enamoró de Steve, donde vivía hace mucho la abuela de Alice. Tras su muerte, la casa pasó a Judy por herencia y permaneció casi abandonada. Judy nunca le dijo a nadie sobre esa casa, ni siquiera Alice supo por primera vez que su madre tenía una casa en el pueblo. Así que por un tiempo podría refugiarse allí. Si necesitas más traducciones o aclaraciones, no dudes en pedírmelo. Cheryl y Richard decidieron entregarse al final, y la madre de Alice tenía razón. Cheryl se puso una peluca negra y usó el nombre de su amiga. Cuando los atraparon, Richard asumió toda la culpa y lo encarcelaron. La chica debía ser llamada a declarar como testigo. Al principio, aunque Alice tenía raíces gitanas, seguía siendo una chica de ciudad. Oh, qué difícil fue para ella al principio, especialmente en esa casa medio destruida. El techo goteaba, las ventanas estaban rotas. Y lo más importante, no tenía a nadie que la ayudara. En el pueblo solo quedaban ancianos. De las personas de mediana edad, solo había un gitano que trabajaba como herrero a las afueras. Decían de él que era solitario, irritable, que le gustaba beber mucho y que no soportaba a la gente. El campamento gitano ya se había mudado hacía mucho tiempo y no regresaba al pueblo desde hacía años. Pero este gitano se quedó, construyó una herrería y ganaba algo de dinero con su trabajo. Era raro encontrar un gitano que se quedara en un solo lugar. O eran lo que se llamaban marginados, o algo los mantenía allí. Este gitano no era un marginado, porque se quedó por su propia voluntad. Se decía que lo veían con frecuencia en el cementerio, en la tumba de una mujer. Probablemente, este gitano se quedó allí por amor. La gente intentaba no meterse en su vida, le traían trabajo, le pagaban, tomaba el dinero y se iba. Le tenían cierto temor. Era la única persona que podía ayudar a Alice a reparar el techo y arreglar las ventanas. Todos los demás en el pueblo ya eran demasiado viejos para ayudarla. Alguien le recomendó que se acercara a él. Sin embargo, Alice solo lo había visto de lejos unas cuantas veces. El aspecto del gitano era, de hecho, intimidante, barba negra, el mismo color en el cabello, un pendiente en la oreja. Parecía más un pirata que un herrero. Alice tenía miedo de acercarse a él, ni siquiera de pedirle ayuda.
Un día, fue a hacer un mandado al pueblo vecino, a la tienda del pueblo, porque no había llegado pan. Alice se ofreció a ayudar a los ancianos y traer de otra tienda todo el pan que pudiera cargar. Sería muy útil, ya que los propios ancianos no podían ir. Estuvo fuera todo el día, y cuando regresó, se quedó asombrada. El techo de su casa había sido reparado, y el mismo gitano estaba terminando de poner el último cristal en una de las ventanas de su casa. «Perdona, hija, no pude terminar antes de tu regreso», dijo él. Resultó que la gente había entendido que la chica temía pedirle ayuda, o tal vez simplemente se avergonzaba. Así que le dijeron al gitano que la casa de la chica pronto se caería. «Muchísimas gracias», le agradeció Alice. «Pero no tengo dinero para pagarte». «No hace falta», respondió el gitano. «No necesito dinero, no lo puedes llevar contigo a la tumba». «¿Y tú no eres de los nuestros? Te miro y pareces gitana». «Sí, lo parece». «¿Cómo te llamas?» «Alice», dijo la chica. «Así se llamaba mi madre», sonrió el gitano. «¿Y mi abuela?» «En realidad, soy solo mitad gitano. Mi padre era». «Yo también, en su momento, amé a una chica rusa». «¿Y qué pasó con ella?» «Murió. Lamentablemente, junto con el niño que llevaba dentro». Si necesitas más traducciones o alguna aclaración, no dudes en pedírmelo. «Fuerza. ¿Quieres ir a su tumba? Yo voy allí a menudo. Eso será tu pago por mi trabajo. Y de ahora en adelante, no me tengas miedo, acércate si lo necesitas». Fueron al cementerio local. El gitano le mostró la tumba de su amada. ¿Cuál fue la sorpresa de Alicia cuando leyó en la lápida el nombre de su madre y la fecha de su nacimiento? Y en lugar de la fecha de su muerte estaba el día de su propio nacimiento. «Esto es imposible», exclamó Alicia. «Esta es mi madre». «¿Y ella, está viva? ¿Cómo te llamas?» «Steve», respondió el gitano, confundido. «Entonces, eres mi padre. Y mamá dijo que habías muerto». Se descubrió la mayor mentira en la vida de Alicia, su madre Judy y también en la de Steve. Resultó que los familiares de Judy y los del gitano se habían confabulado. A Judy le dijeron que Steve había muerto en un tiroteo, y a él le dijeron que Judy había muerto junto con su bebé durante el embarazo. «No puedo contener las lágrimas de alegría», dijo el gitano. Nadie esperaba esto. Alicia convenció a su padre de ir a la ciudad a ver a su madre. Le contó sobre su vida, sus desgracias y sobre la amiga que la había traicionado. Pero si no fuera por esos sucesos, nunca habría sabido que tenía un padre vivo. Cuando Judy vio a Steve en la puerta de su apartamento, simplemente se desmayó. Era difícil de creer que había estado llorando a una persona durante tantos años que en realidad estaba viva. Esto volvía a demostrar que no se podía confiar en nadie, ni siquiera en los propios familiares. Alicia decidió que, a partir de ahora, verificaría cuidadosamente cualquier información para evitar engaños similares en el futuro. Para esconderse de la policía, tuvo que vestirse con ropa gitana tradicional para que no la reconocieran. En ese momento, se dio cuenta de que era hora de vengarse de Cheryl por todo lo que le había hecho. Alicia decidió contarle al futuro esposo de Cheryl quién era realmente la dulce novia y que Cheryl solo quería su dinero, no él. Alicia sabía en qué empresa trabajaba el prometido de su ex amiga, pero no sabía cómo lucía. Cheryl nunca le había mostrado fotos de él, así que ahora Alicia tenía que hacer una pequeña investigación. Alicia decidió quedarse sentada en las escaleras de la oficina y observar,
tratando de deducir quién podría ser el dueño de la empresa. Y como suele pasar, cuando uno está alerta, el animal se muestra. Andrew se reveló él mismo, solo fue necesario pensar un poco lógicamente. Alicia se dio cuenta de que él era el dueño cuando le pidió que se apartara de las escaleras. Solo una persona con poder podría haberlo hecho. Sin embargo, cuando Alicia miró en sus ojos, se dio cuenta de que no era el tipo de persona que había esperado. Era un hombre simple, amable y, al parecer, decente. Sintió verdadera pena por él. Las mujeres como Cheryl, que usan a los hombres por su dinero y poder, no son dignas de confianza. Alicia se dio cuenta de que Andrew no era quien debía lamentarse, sino su prometida. Sintió que debía intervenir en su vida para que Andrew viera que Cheryl no era quien decía ser. Sin remordimientos, pero con determinación, Alicia hizo lo que consideraba necesario y desapareció sin dejar rastro. Cuando Andrew se dio la vuelta y vio que la gitana ya no estaba, notó que el billete que había arrojado a sus pies seguía en el mismo lugar. Se sorprendió, ya que la gitana no había tomado el dinero, lo cual era inusual. Intrigado por esta extraña situación, Andrew decidió investigar. Llamó al jefe de seguridad y le pidió que tomara huellas dactilares del billete que había quedado en las escaleras. Con esas huellas, logró localizar a Alicia. Sin embargo, Andrew no acudió a las autoridades. Fue él mismo quien fue a buscarla, y para ese momento, Richard ya había sido liberado bajo fianza. Pero encontrar a la joven no fue fácil, ya que las pruebas eran insuficientes y la investigación seguía en curso. Mientras tanto, Richard y Cheryl habían reanudado su relación. Alicia propuso a Andrew seguirlos y asegurarse por sí mismo de que Cheryl seguía engañándolo. Lo condujo al lugar donde vivía Richard. Era allí donde se encontraban, y resultó ser el único sitio donde podían verse a escondidas. Andrew los observó en secreto y finalmente se convenció. Cheryl, rogándole perdón a Richard, se arrastraba de rodillas, asegurando que el niño era suyo. Claro, Andrew miraba esto con asco y entendió que su prometida ya no era la persona con la que quería construir su vida. ¿Cómo pudo haber creído en una chica así? El amor se esfumó en un instante, no quedó ni rastro. A través de los tribunales, Andrew logró que se realizara una prueba de paternidad y descubrió que el niño que Cheryl esperaba realmente no era suyo. El compromiso fue anulado, y ya no se hablaba de boda. Alicia le contó cómo Cheryl la había traicionado. Andrew prometió ayudarla a cambio de un pago. El investigador a cargo del caso aceptó hacer una investigación más exhaustiva. Descubrió que Alicia no era culpable, especialmente porque Cheryl estaba embarazada. Richard fue condenado a muchos años de prisión y Cheryl quedó sola, sin nada, ante el desastre que ella misma había creado. Y con un hijo. Prometió a Richard que lo esperaría desde la cárcel. A este tipo de personas se les llama esperadoras. Quedándose como esperadora, Cheryl no perdió la esperanza de que Richard seguiría confiando en ella. La pobreza hará lo suyo, tarde o temprano, encontrará a alguien como Andrew. Pero, como se dice, esa será ya otra historia. La historia de Andrew y Alicia continuó de manera lógica. De hecho, desde aquel primer encuentro en las escaleras de la oficina, Andrew no podía olvidar esa mirada hipnótica de la gitana, la cual vio claramente. Ella lo miraba directamente al alma. Y la corriente de su alma la buscaba cuidadosamente. Tal vez no solo para conocer la verdad sobre su prometida, sino para volver a mirar en esos ojos. Ojos de un color miel que nunca había visto. Según Andrew, había encontrado a la chica más hermosa del mundo, la que uno solo podría imaginar.
Quería creer en ello y discutía consigo mismo. Pero parecía que incluso se alegró cuando descubrió que Cheryl realmente lo había engañado y que el niño no era suyo. Ahora no tendría que casarse con una chica que no amaba. Ahora podía intentar conquistar a la que había amado desde el primer vistazo en el umbral de su oficina. Vaya, esto es una locura, no puede ser. Pensaba Andrew para sí mismo. No creía en el amor a primera vista. Y es que, para ser sincero, él no creía en el amor en general, pero esto, de repente, sucedió, ocurrió, lo envolvió por completo. Ya no podía pensar en nada más que en Alicia. Y aunque sus cabellos no eran azules como en los cuentos, eran los más hermosos del mundo. Andrew sabía dónde vivía. Fue él mismo quien la buscó y fue hasta su casa. ¿Qué le impedía ir a verla nuevamente y probar suerte? Andrew lo hizo. Alicia estaba sinceramente sorprendida cuando vio nuevamente a Andrew en el umbral de su apartamento. Y además, con un ramo de flores. Al principio pensó que era simplemente una muestra de agradecimiento por haberle abierto los ojos sobre Cheryl. En realidad, Alicia no dejaba de pensar en Andrew. No podía entender cómo fue que Cheryl terminó con él. Después de todo, Andrew era un buen tipo. Si hubiera sido malo, simplemente habría llamado a la policía y la habría echado del lugar. Alicia habría terminado en manos de las autoridades y nadie habría investigado si era culpable o no. Ella no estaba embarazada y Richard no estaba enamorado de ella. ¿Por qué habría de cubrirla? Ni siquiera se sabía cómo habría terminado todo si Andrew hubiera llamado a la policía. Dios mío, qué ojos tenía. Alicia no entendía lo que sentía, pero casi se ahogó en su mirada. Incluso soñaba con él. Y cuando él no aparecía en sus sueños, la echaba de menos. Sentía una pena inmensa por ese hombre que, gracias a su loca amiga, terminaría decepcionado en el amor. Como se dice, la lástima es el comienzo del amor. Alicia temía admitirlo, pero estaba enamorada de Andrew. ¿Cómo iba ella, una gitana mestiza, que había sido ridiculizada toda su vida, a estar con él, un joven empresario rico y prometedor? Claro, él encontraría a otra como Cheryl, pero ahora sería más cuidadoso con su elección. Alicia entendía que a un hombre como Andrew le hacía falta una mujer de estatus que estuviera a su altura. Por eso aceptó los ramos de flores y la invitación a la cena solo como agradecimiento. Alicia aceptó. Todos los problemas con la ley ya estaban atrás, ahora podía salir tranquila a la calle y a lugares públicos. Y, al dejar atrás su disfraz de gitana con el vestido negro de terciopelo, estaba simplemente deslumbrante. Andrew quedó sin palabras al verla caminar hacia su mesa en el restaurante. Al principio, la cena fue realmente amistosa, charlaron y se rieron. Cuando, sin querer, puso su mano sobre la suya, Alicia lo entendió. No estaba allí solo por agradecimiento. No pudo evitar ruborizarse. Aunque en la penumbra del restaurante, su piel morena disimulaba el color en su rostro. Desde esa noche, ya no se separaron más y pronto viajaron al pueblo de los padres de Alicia para pedir su mano y conocer a sus padres. Sí, al mismo pueblo donde todo había comenzado. Cuando Judy recobró el conocimiento después del desmayo, no podía creer que Steve estuviera vivo. Aún lo amaba locamente, y solo su hija le daba fuerzas para sobrevivir y seguir adelante. Steve estaba vivo, estaba cerca. Ella podía tocarlo, y lo hacía constantemente para asegurarse de que no era un sueño. Más bien, no podía creer la traición de sus familiares. Qué increíble, hasta el punto de hacerle una tumba a un hombre vivo y no aburrirse.
La tumba fue nivelada con la tierra, como si nunca hubiera existido. A partir de ese momento, comenzaron una nueva vida, una que no pudieron vivir antes, una que les fue arrebatada. Presentaron su solicitud en el Consejo Municipal y se casaron en el mismo pueblo. Y, para sorpresa de todos, decidieron quedarse a vivir allí. Así fue como Alicia y Andrew llegaron al pueblo de sus padres. Judy se ocupaba de las tareas domésticas en la casa recién reparada y sólida. Steve trabajaba en la herrería. Ya nadie decía que tenían un herrero temido y solitario. Por el contrario, todos lo consideraban una persona alegre y llena de vida. No había en el mundo un hombre más feliz que Steve. Así es como el verdadero amor transforma a las personas, un amor que supera no solo el tiempo y la separación, sino también la misma muerte, una muerte que no resultó ser una amenaza para el amor. Mamá, papá, dijo Alicia. Les invitamos a nuestra boda y pedimos su bendición. Que sean felices, hijos, dijeron Steve y Judy al unísono. Luego se rieron y se miraron. No dijeron nada más, simplemente sonrieron. Desde hacía poco, incluso sus pensamientos eran parecidos. Tenemos una sorpresa para ustedes, dijo Alicia, sonrojándose de nuevo. Parece que van a ser abuelos. Vamos a tener un bebé. Siéntate, hija, suspiró Judy. Nosotros también tenemos una sorpresa para ustedes. Parece que vas a ser hermana, mucho mayor, pero hermana. También vamos a tener un bebé. De repente, Judy se sintió mal. Se recostó, pero no se sentía mejor. Esther enseguida pensó que algo grave estaba pasando con su salud. Tuvo que enganchar al único caballo del pueblo y llevar a su esposa al hospital, ya que era más rápido que esperar una ambulancia. Así fue como supieron que serían padres otra vez. Por las fechas, resultó que tanto la madre como la hija estaban embarazadas casi al mismo tiempo. Y así fue, ambas dieron a luz a sus hijos el mismo día.